Muy buenos días, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Le doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública desde la web del MEP, así como estar atentos a las redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, realizaremos una dinámica para conocer las expectativas de ustedes en esa capacitación. Hemos compartido en el chat de esta sala un enlace www.menti.com cuyo código de ingreso es 28030500 para que con una palabra indiquen qué esperan de esa capacitación. Por favor, ingresemos al enlace. Bien, en este enlace podremos poner en una sola palabra qué esperamos de esa capacitación. El código de ingreso es el 28030500. Aprender, conocer más del tema, actualizar, capacitarme. Bien, sin más, vamos a comenzar con la capacitación. Esa capacitación se titula Registro de Control Concurrente en las Inversiones Públicas y tiene como objetivo presentar a los operadores de la OPMI o FVI de los 3 niveles de gobierno orientaciones para el registro del costo de control concurrente en las inversiones públicas. Nos acompaña esta mañana Carla Pajares, asistente de la Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública de la DGPMI de este ministerio, Carlos Romero, especialista en asistencia técnica de inversión pública de la DGPMI de ese ministerio, y Luis Portugal, especialista de la Contraloría General de la República. A los tres les damos la bienvenida. Esa capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de preguntas. Si desean realizar alguna consulta durante la exposición, los invitamos a ingresar al chat del evento, donde podrán escribir sus preguntas, las cuales serán absueltas al final de la capacitación en esta ronda de preguntas. De antemano les pedimos la disculpa del caso por si se presenta algún problema técnico y si fuese el caso sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, damos inicio a la capacitación dando la bienvenida a la expositora, la señorita Carla Pajares. Adelante, Carla. Buenos días con todos, muchas gracias Francis. Voy a dar inicio a la exposición en relación al registro del costo de control concurrente. Por favor, siguiente. Bueno, como bien sabemos, la ley número 31358, publicada el año pasado, dispone que para la aplicación del mecanismo de control gubernamental en las inversiones se destina el 2% del valor total de las inversiones desde la fase de formulación y evaluación, incorporando dentro de la estructura de costos el denominado control concurrente. Siguiente, por favor. A partir de esto, la DGPMI ha publicado una nota orientadora en donde brindamos algunas consideraciones generales para este registro. Siguiente. Bueno, la ley 31358 es la aplicación a las obras públicas, a las inversiones mediante los mecanismos de obras por impuestos y asociaciones público-privadas u otros mecanismos de inversión. Incluye tanto a los proyectos de inversión como a las IOR, siempre que el costo total de inversión supere los 10 millones. A partir de la publicación de la ley, todas las entidades deberán estimar y registrar el costo de control concurrente a ser financiado mediante presupuesto público en los formatos de la Directiva General correspondientes, bajo los criterios y parámetros que la Contraloría General ha definido. Siguiente, por favor. El costo de control concurrente no aplica para el registro ni actualización de aquellos proyectos que se encuentren en ejecución financiera acumulada mayor al 80%. Están incluidos también los proyectos de inversión financiados con el fondo FIT, con montos de inversiones mayores a 10 millones. Y además, el costo de control concurrente no aplica a los programas de inversión en los componentes de gestión del programa u otros. Aplica a cada inversión dentro del programa si éstas superan el monto de 10 millones y el registro se debe realizar en el respectivo formato de cada inversión. Siguiente, por favor. Tenemos entonces dos grupos de inversiones, aquellas que fueron declaradas viables en el caso de los proyectos o aprobadas en el caso de las IOR antes del 17 de noviembre del 2021, que fue la fecha de publicación de la ley. Para este caso, solo van a ser sujetas a control aquellas que la Contraloría General comunique, y en este caso los operadores deben incorporar dentro del registro del formato 8, ya sea el 8A o el 8C, el monto dispuesto por la Contraloría en su comunicación y se debe adjuntar el documento como sustento. Este 2% va a ser calculado sobre el saldo por ejecutar, pero esta estimación lo realiza la Contraloría. Y bueno, como mencioné, no aplica para aquellas inversiones que ya se encontraban en ejecución financiera mayor al 80%. Siguiente, por favor. Y en el caso de todas las inversiones que han sido declaradas viables o aprobadas después de esta fecha, sí corresponde que se incluya el control concurrente
desde la fase de formulación y evaluación. En caso a la fecha no se haya registrado dicho monto, se debe regularizar en el formato correspondiente, de acuerdo a la fase en la que se encuentra el proyecto, es decir, en el formato 7 o formato 8, adjuntando la estructura de costos que está en el anexo 1 de la directiva 018 de la Contraloría, que más adelante el especialista de Contraloría va a poder exponer. Y la estimación se realiza en base a esta plantilla de estimación, usando los parámetros que ya han sido dispuestos por la Contraloría. Siguiente, por favor. Mi compañero Carlos a continuación va a exponer los apartados para el registro en cada formato. Francis, te doy pase. Gracias, Carla, por la exposición. Damos la bienvenida al señor Carlos Romero, especialista de la GPMI. Adelante, Carlos. Buenos días con todos. Gracias, Francis. Gracias, Carla. Siguiendo con la temática, vamos a ver en un punto 3 el tema de los apartados para el registro de control concurrente, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a tocar dos puntos. El 3.1, que tiene que ver con proyectos de inversión en la fase de formulación y evaluación, y en la fase de ejecución en dos precisiones. Una, modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico, y otra, modificaciones luego de la aprobación del expediente técnico. Y en el caso de la CIOR, vamos a ver la identificación y registro en la fase de formulación, perdón, en la identificación y registro, la aprobación del expediente técnico y las modificaciones durante la ejecución física de estas inversiones. Siguiente. Dentro de proyectos de inversión tenemos que el costo total de la inversión es la suma del costo directo más el costo indirecto más otros costos de inversión, que lo pueden verificar en la guía general en el apartado de costos en la sección 2.6. Entonces, para proyectos de inversión, en el caso de proyectos, el monto, como ya se había visto, ¿no?, es hasta el 2% sobre el costo total de la inversión, compuesto por la suma que ya acabamos de ver. El costo de control concurrente no forma parte de la evaluación social del proyecto de inversión. Por eso es que a la hora de registrar, como vamos a ver más adelante, tiene su propio campo de registro, ¿no? Entonces, sin embargo, aquellos proyectos que por sus características requieran realizar una evaluación privada, sí podrán considerar el costo de control concurrente en dicho análisis. Eso siempre y cuando el proyecto necesite tema de evaluación privada, ¿no? Cuando se en el tema de tarifas o peajes, etcétera, ¿no? Siguiente. Como podemos ver en el formato 7A, cuando llenamos tenemos la estructura, ¿no?, en este caso de los componentes, las acciones, el tipo de factor productivo, las unidades físicas, las dimensiones y los costos. Tenemos los otros costos, ¿no?, como en gastos generales, IGB, ¿no?, y otros costos indirectos, en este caso como gestión, expediente, supervisión y liquidación. Y como pueden ver, el costo total de la inversión tiene un campo distinto al costo de control concurrente. Entonces, en este campo del costo de control concurrente de proyecto de inversión, para formulación y evaluación se debe hacer el registro correspondiente de acuerdo a la ley 31358. Siguiente. Ahora, en fase de ejecución tenemos las modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? En este caso, si las modificaciones que va a tener mi expediente o mi documento equivalente generan un incremento del costo mayor a 10 millones de soles, se debe estimar y registrar el costo de control concurrente actualizado hasta el 2% del costo total de la inversión. Esto de acá, independientemente si se registró o no el costo de control concurrente durante la fase de formulación y evaluación, como ya lo había comentado Carla en las diapositivas anteriores, se tiene que regularizar. Entonces, si yo tengo que el monto es mayor a 10 millones, la UEI debe sustentar ante la unidad formuladora en el marco de la consistencia y modificar el costo de control concurrente. Se realiza en la sección A del formato 8A, registros en fase de ejecución, y como pueden ver, el costo de control concurrente sigue estando fuera del costo total de la inversión. Siguiente. Ahora tenemos las modificaciones ya que son luego de la aprobación del expediente, ya cuando ya empezamos con la ejecución física de las inversiones. Esto también siempre que el costo actualizado sea mayor a 10 millones, se registrará el costo de control concurrente, ¿no? Pero en este caso ya no corresponde a la UEF registrar, sino a la UEI, a la Unidad Ejecutora de Inversiones, en la sección C del formato 8A en fase de ejecución. En el caso que la ejecución física, como ya lo había comentado Carla, financiera acumulada sea más del 80%, no aplica su actualización, ¿no? En caso que sea menor, se deberá actualizar el costo de control concurrente y será registrado por la UEI. Siguiente. Tenemos ahora el caso de la CIOR, ¿no? A diferencia de los proyectos de inversión, que sumábamos el costo directo más costos indirectos más otros costos de inversión, en la CIOR solamente tenemos el costo directo y otros costos de inversión que me dan el costo total. Igual,
tanto para proyectos como para IOR, se reitera, ¿no? Que es hasta el 2% del costo total de la inversión, siempre y cuando sea mayor a 10 millones de soles. En este caso se realiza en la identificación y registro de las IOR, ¿no? En este caso, de acuerdo a los lineamientos, sabemos que son intervenciones puntuales de baja complejidad, riesgo acotado y cuya necesidad resulta siendo evidente cuando se hace el análisis de la unidad productora. Siguiente. Ahora, en el caso de proyectos, teníamos el formato 7A, para IOR tenemos el formato 7C, y acá hacer una acotación que también las inversiones de IOR que estén en situación de emergencia, también aplica el tema del costo del botón concurrente en el formato 7D o 7E. Igual no debe superar el 2% siempre que el costo supere los 10 millones de soles, ¿no? Como pueden ver, está las acciones, el tipo de factor productivo, las unidades de medida, las cantidades, se saca el costo, expediente, supervisión, liquidación y, como pueden ver, el costo total de control concurrente, ¿no? Siguiente. Ahora, cuando tengo la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? En este caso, cuando el valor de la IOR se incremente, siempre que el costo actualizado sea mayor a 10 millones, independiente si se hizo el registro o no, como ya me han visto en proyectos, ¿no? Se debe calcular y registrar el costo en la sección B del formato 8C y no debe ser superior al 2%. En este caso, tenemos también el costo de control concurrente ya con la aprobación del expediente técnico, ¿no? La siguiente. Ya. Y por último, ya tendríamos el formato 8, pero en 8C, en la sección C, cuando ya es modificaciones durante la ejecución física de la inversión, en este caso para IOR, y es lo mismo, ¿no? O sea, mayor a 10 millones y hasta el 2% del costo total de la inversión, de la estimación que nuestros amigos de Contraloría van a o van a presentar más adelante, ¿no? Y de nuevo, que no se haya superado el 80% de ejecución financiera, caso contrario no correspondería a la actualización. Y de nuevo se hace el registro y ahí se coloca el costo de control concurrente actualizado, siempre y cuando corresponda. Siguiente. Bueno, ese ha sido nuestra participación como DGPMI. Le doy pase a Francis para que le dé pase a Luis Portugal de la Contraloría. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Vamos a dar la bienvenida al señor Luis Portugal, especialista de la Contraloría General de la República. Adelante, Luis. Muchas gracias, Francis. Muy buenos días con todos. Agradeciendo la oportunidad para comentarles respecto a la Ley 31358 y a la nueva directiva externa emitida por la Contraloría General de la República. Bueno, en esta breve presentación voy a resumir algunas disposiciones principales sobre la Directiva 018 respecto sobre todo a cuáles son los criterios que se deben tomar en cuenta cuando se define el porcentaje de hasta el 2% del control concurrente. Siguiente, por favor. En general, la ley 31358 tiene aplicación para todas las entidades del Estado que manejen inversión pública o otros tipos de inversiones que de repente no están en el marco de la DGPMI. En cuanto al financiamiento, se destina hasta el 2% desde la fase de formulación en los costos indirectos u otros costos en el rubro denominado control concurrente. Sobre este punto, precisarles que los formatos que voy a presentar a continuación van a mostrar los criterios que tomamos en cuenta cuando planificamos una intervención de control concurrente. Siguiente, por favor. La directiva externa y en el marco de la ley establece que el acompañamiento es a las inversiones mayores a 10 millones de soles en inversiones y en adquisiciones. ¿Cómo tomamos conocimiento de las inversiones mayores a 10 millones de soles? Con la información oficial registrado en el sistema de inversión pública, ¿no? Sobre las inversiones que se encuentran considerados en la PMI. Sí es importante precisar que la directiva externa establece que las inversiones no previstas tienen que ser comunicadas a la Contraloría para evaluar si es que corresponde hacer el control concurrente a estas nuevas inversiones mayores a 10 millones de soles. En el caso de las adquisiciones que no representen inversión, es decir, aquellas adquisiciones o iniciativas de contratación mayores a 10 millones de soles que sean de gasto corriente, durante el proceso de certificación, en ese momento tienen que ser comunicados a la Contraloría para evaluar la ejecución del control concurrente. Siguiente, por favor. Y respecto a cómo establecemos
hasta el 2%, ¿no? Sabemos que los montos de las inversiones varían mucho, entonces hemos definido una plantilla que se encuentra publicada en la directiva externa respecto a cómo determinar qué criterios utilizar para llegar a este 2%. En realidad la plantilla pide dos cosas: ingresar el periodo de ejecución y el monto total de la inversión, a partir de lo cual automáticamente genera el monto que requerimos para la transferencia. Estos montos han sido calculados en función de los estándares que tenemos en Contraloría respecto a cuánto cuesta ejecutar un control concurrente, ¿no? En la cantidad de hitos, en la cantidad de tiempo que requiere la inversión pública. Sin perjuicio de ello, a continuación explicaré los principales criterios y secciones que tenemos en cuenta cuando hacemos el control concurrente. Siguiente, por favor. Y estos son los 7 conceptos de costo que tomamos en cuenta cuando planificamos la ejecución de un control concurrente. El principal son los recursos humanos que intervienen directamente en el control concurrente en las inversiones. Otro punto importante es el equipamiento, y aquí estamos hablando de hardware, software, equipos de ingeniería, de telecomunicaciones, etcétera, que requerimos para hacer el control concurrente. Va a depender, como bien saben, del sector de la intervención. Dependiendo de esa intervención, se van a requerir algunos equipos especializados que se requieren para verificar la ejecución física de la inversión pública que estamos acompañando. Luego tenemos algunos puntos de ley, ¿no? Que es el seguro complementario de riesgo para el personal que ejecuta el control concurrente. Tenemos algunos servicios especializados que requerimos para inversiones muy complejas, temas como pasajes y viáticos, o de repente alquiler de vehículos para transportarnos en campo a las inversiones que se van a acompañar. Y finalmente, gastos administrativos generales que se tienen que considerar cuando se ejecutan los controles concurrentes. Siguiente, por favor. En cuanto al concepto principal, que es el personal que va a acompañar directamente a la inversión pública en este caso, está segmentado dependiendo del tamaño de la intervención, cuál es el personal mínimo que requerimos para acompañar dicha inversión y todos sus componentes, ¿no? En las inversiones entre 10 y 100 millones, requerimos un supervisor a tiempo completo, un jefe de comisión y 3 integrantes, todos profesionales, ¿no? En aquellas inversiones mayores a 100 millones, pero menores a 300, además del supervisor y jefe de comisión, se requieren por lo menos 6 integrantes. Entre 300 y 1.000 millones en costo de inversión, se requieren 8 integrantes, además del jefe de comisión y supervisor. En estas inversiones, en los últimos años hemos ejecutado varios controles concurrentes. También requerimos un coordinador, ¿no? Porque este coordinador interactúa directamente con las comisiones que van a acompañar todos los componentes de la inversión, pero además también con las entidades sujetas a control. Entonces, a partir ya de inversiones entre 300 y 1.000 millones, inclusive más de 1.000 millones, ya estamos considerando el coordinador, ¿no? Y aquellas inversiones mayores a 1.000 millones, además del supervisor, jefe de comisión y el coordinador, por lo menos 10 integrantes para acompañar todos los componentes de la inversión. Luego, además, el tiempo que este personal profesional acompaña la inversión, en general, es al 100%, con la excepción del supervisor, que puede acompañar o que puede supervisar en todo caso hasta 2 comisiones en paralelo. Es decir, en este caso, el tiempo efectivo podría ser al 50%. En la parte de la derecha de la presentación podrán ver los costos estándares que están regulados respecto al personal 728. El personal que está acompañando estas inversiones es 728 y las categorías remunerativas, los ingresos que perciben están de acuerdo a ley, incluyen todos los costos como el seguro, por ejemplo, que les indicaba anteriormente, y en pantalla pueden ver el estándar que tenemos para estos profesionales en términos mensuales, el promedio mensual de ingreso, ¿no? Siguiente, por favor. Otro rubro que les indicaba inicialmente es el tema del equipamiento, ¿no? Se estima que entre el 15% de los recursos se requieren para inversiones mayores a 300 millones de soles. Es decir, del 2% del control concurrente, el 15% de ese monto corresponde a equipamiento. Y en el caso de las inversiones que son mayores a 300 millones, el equipamiento es superior al 25%. En pantalla pueden ver esta segmentación entre 10 y 300 millones y aquellas inversiones que superan los 300 millones, ¿no? A detalle. En general, uno de los temas más importantes que vemos en el equipamiento, además del hardware, es el software también, que en muchos casos, dependiendo de la ejecutora,
tienen diferentes software y requerimos para revisar todos aquellos documentos con los cuales la entidad reporta los avances físicos y financieros de las inversiones. Siguiente, por favor. En cuanto al seguro y a los servicios especializados, en promedio pueden ser más. Contratamos 2 servicios especializados para acompañar inversiones entre 10 y 100 millones, y aquellas inversiones que son mayores a 100 millones, en promedio y de manera estándar, como les decía, contratamos 3 servicios especializados de todo tipo, ¿no? Pueden ser en muchos casos pruebas específicas de suelos, por ejemplo, cuando se tratan algunos proyectos de transportes, ¿no? U otros servicios requeridos dependiendo del sector, como les decía, de la inversión pública. Y de manera estándar, el personal que acompaña estas inversiones tiene un seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que también está incluido en los costos que estamos evaluando. Siguiente, por favor. En cuanto a pasajes y viáticos, comentar que una inversión que ya tiene control concurrente, que tiene transferencia, en general se acompaña permanentemente. Durante todo el año, durante el ciclo de la inversión está acompañada. Pero, como mínimo, se tiene visitas de trabajo de campo. Es decir, se verifican en campo las inversiones. Una inversión puede tener más de un componente de obra. Esto involucra que las comisiones de control, por lo menos en cada hito, tengan una visita de campo de 5 días a estas inversiones, es decir, visitar la obra. En este caso se consideran pasajes viáticos y una bolsa de viaje que corresponde a estas comisiones de control. El precio unitario, en general, en promedio, es de alrededor de 210 soles por profesional diariamente, y esto está en la Directiva Interna de la Contraloría General de la República. Otro tema que también consideramos son los vehículos de transportes. Hay muchas inversiones que están muy alejadas de zonas urbanas, inclusive zonas rurales, y se alquilan vehículos para poder hacer ese trabajo de campo, ¿no? Visitar estas inversiones en campo. Y es otro concepto que consideramos cuando cuantificamos los costos de hasta el 2% del control concurrente. Siguiente, por favor. Y finalmente, los gastos administrativos generales. El área de administración de la Contraloría General de la República ha estimado que un 15% de todos los costos directos son los que se requieren para acompañar el control concurrente. Es decir, los 6 rubros anteriores que yo les mencionaba son costos directos del control concurrente. A ello adicionamos un 15% de costos indirectos que tienen que ver con trámite, que tienen que ver con digitalizaciones, comunicaciones, etcétera. Todos aquellos procesos administrativos que se requieren para hacer una comunicación respecto al control concurrente. Siguiente, por favor. Bueno, estos eran todos los conceptos de manera resumida y en general que se toman en cuenta cuando estimamos este 2% del control concurrente. La directiva externa está publicada en la página web de la Contraloría y podrán encontrar a mayor detalle todos aquellos conceptos que yo les he explicado en esta breve presentación. Muchas gracias. Adelante, Francis. Muchas gracias, Luis, por la exposición. Bien, vamos a pasar al a la ronda de preguntas. Las primeras preguntas están dirigidas, las va a resolver la señorita Carla Pajares. La primera pregunta es, ¿cuál es el alcance de la definición del valor total establecido para calcular la asignación de hasta el 2% según lo establecido en la Ley 31358? ¿El valor total equivale al costo de la inversión? Sí, gracias, Francis. Sí, en la ley se hace referencia al valor total y sí, lo que se refiere es al costo total de la inversión, es decir, al costo con el que se declara la viabilidad en fase de formulación y en fase de ejecución corresponde al costo total actualizado de la inversión. Adelante, Francis. La siguiente pregunta es, ¿las disposiciones de la Ley 31358 aplican a IOR que no impliquen ejecución de obras? Sí, las disposiciones de la ley aplican a todas las inversiones que superen los 10 millones que generen desembolso de recursos públicos o garantías financieras o no financieras por parte del Estado. Y esto incluye a las obras públicas, independientemente si tienen o no componente de obra. Adelante, Francis. Gracias, Carla. La siguiente pregunta la va a absorber el señor Carlos Romero. La pregunta es, en el caso en que la entidad ya ha elaborado el expediente técnico, ¿debería contratar un servicio para actualizar el monto del expediente técnico? Gracias, Francis. Sí, respondiendo a la pregunta, es no. El costo de control concurrente es, como ya habíamos visto en la presentación, es un monto adicional al monto del costo total de la inversión que se debe incorporar en los registros del Banco de Inversiones, ya sea proyecto o IOR,
y que tiene que ser hasta el 2%, ¿no? Hasta el 2% de acuerdo a la ley 31358. Siguiente. La siguiente pregunta es, ¿las actividades de control concurrente tienen un rubro permanente en los registros de los formatos del Banco de Inversiones o se deberá incluir dentro de otros rubros? Gracias, Francis. Sí, como hemos visto en la presentación, el registro de control concurrente sí tiene en los formatos del banco un campo para el registro, que es posterior al cálculo del costo de la inversión, el cual está habilitado para registrar, ¿no? Se reitera, hasta el 2% del costo total de la inversión estimado, de acuerdo al anexo 1 de la Directiva de Contraloría, y este campo está habilitado para proyectos en formulación y evaluación para el formato 7A, y para fase de ejecución en formato 8A, y para IOARS formato 7C, y fase de ejecución formato 8C. Siguiente. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es, ¿el control concurrente es aplicable a los programas de inversión, incluidas las inversiones con endeudamiento? Sí, gracias, Francis. De acuerdo a la ley y a la directiva, la aplicación del costo de control concurrente es para todas las inversiones que generen desembolso de recursos públicos o garantías financieras o no del Estado. En el caso de programas, no se debe registrar el costo en el registro del programa, puesto que este monto estará incluido en cada inversión, ¿no? En cada proyecto o en cada IOAR que componga el programa, siempre y cuando su inversión supere los 10 millones de soles. ¿Ya, Francis? Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es para el señor Luis Portugal de la Contraloría General de la República. La pregunta es la siguiente. Si hay alguna consulta adicional, ¿cuáles son los canales de comunicación? Muchas gracias, Francis. La Contraloría General ha generado un canal directo de comunicación, que es una cuenta de correo. Es consultas ley 31358 @contraloría.gov.pe. Cualquier consulta adicional o alguna precisión respecto a la ley o la directiva se puede hacer a través de ese canal de comunicación. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los plazos para las transferencias? Sí, la directiva externa y la ley establecen un plazo de 15 días hábiles desde que se recibe la solicitud para realizar la transferencia financiera. Evidentemente van a haber varias situaciones donde operativas que pueden generar tiempo adicional. En ese sentido, lo que requerimos es una comunicación a la Contraloría indicando el plazo adicional que se requiere, el cual será brindado, y luego de ello se realiza la transferencia financiera. Pero en general el plazo son 15 días hábiles de recibida la solicitud. Gracias, Luis. La siguiente pregunta, mi última pregunta de esta ronda es, ¿cuál es el monto que se debe transferir por el control concurrente? Adelante. Sí, los formatos que hemos ido presentando con los criterios en realidad son unas estimaciones que hay que registrar en los formatos que indicaban los expositores, pero el costo que se requiere transferir es aquel solicitado por la Contraloría General, donde ya se ha hecho un planeamiento mucho más detallado sobre los hitos que se van a intervenir, el personal que va a intervenir, particularmente por cada inversión pública, ¿no? Entonces, lo que se debe transferir es lo que solicita formalmente la Contraloría por cada inversión pública. Evidentemente, nosotros revisamos de que ese monto no supere el 2% del monto total de la inversión. Gracias. Muchas gracias a nuestros expositores. Hemos culminado la ronda de preguntas. Las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del MEF con sus respectivas respuestas. Agradecemos a nuestros expositores nuevamente quienes nos han compartido conocimientos sobre el registro del control concurrente en las inversiones públicas. Con la finalidad de conocer su percepción sobre esta capacitación, los invitamos a llenar un pequeño cuestionario, el cual pueden encontrar en el chat de esta sala. Este tiene una duración de 1 minuto, de 1 a 2 minutos. Recuerden que el link de ese cuestionario lo pueden encontrar en el chat de esta sala. Los invitamos a tomar unos minutos para llenarlo, por favor.
Bien, para finalizar, queremos indicarles que en la página web del MEF, en la sección de inversión pública, se ubica la subsección de capacitaciones virtuales. En ella podrán encontrar los módulos de programación de capacitaciones, en la cual visualizarán el calendario mensual de capacitaciones, así como el enlace para que puedan acceder a ellas y para que registren sus preguntas, las cuales serán absueltas en la capacitación. Capacitaciones realizadas, donde se alojan los videos de las capacitaciones, así como los recursos elaborados para la misma, y recursos de aprendizaje, donde encontrarán infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros, sobre temas relacionados con el INVIERTEP y la gestión de la inversión pública. Asimismo, encontrarán la programación de las capacitaciones de las siguientes semanas. Bien, estimados, no se dejen engañar y manténganse atentos y contacten a los verdaderos especialistas. Los únicos canales de contacto que la EGPMI pone a su disposición es el directorio de los ConectaMEF y el directorio de la EGPMI. Finalmente, agradecemos a todas y todos los participantes por su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenos días, hasta pronto.